acontecimientos no tiene que ser tan estricto. Y cuando uno compara el relato, de la aprehensión del Señor en los sinópticos con Juan, va a encontrar variantes. Ahora, Leon Morris comenta, incluso se mete a consideraciones bastante detalladas respecto a las diferencias entre el relato de Juan y el relato de los sinópticos, entrando muchas veces en el terreno, si usted quiere, de la especulación. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 18 fue detenido, fue llevado inmediatamente a la casa del suegro del sumo sacerdote. Y hay quien dice, no, ese acontecimiento no pudo suceder porque los judíos tenían una serie de procedimientos legales muy estrictos, lo cual es cierto. Hay un tratado, antes, los judíos tienen dos fuentes de autoridad. Está la ley escrita y está la ley oral. Y dicen que la ley oral es un vallado en torno a la Torah. Tienen una compilación de 500 años de tradición oral que se llama la Mishnah. Si mal no recuerdo su primer frase, déjame recuerdo. El tratado se llama Pirkei Avot, el tratado de los padres, y empieza diciendo, construyamos un vallado en torno a la Torah. Y esto significa que la tradición constituye un vallado en torno a la ley, lo cual es sorprendente, porque aunque los judíos pueden conocer la lengua en la que se escribió la Biblia, no pueden interpretar por sí mismos la Biblia. Tienen que ir al rabino, y el rabino les va a decir lo que dice el Talmud, lo que dice la Mishnah, y les va a interpretar. ¿Cuál es la fuente de los ingresos de los rabinos? La interpretación de la ley. Hay un hermano que es un coronel retirado ahora, el hermano Armando García. Yo espero que vengan algún día. Quien tenía debajo de su autoridad un capitán que era judío. Y empezaron a hablar de la Biblia, y le dice el capitán, en ese tiempo el hermano era mayor, y le dice, no, de eso no sé, dice, tendría que consultar a mi rabino, pero no tengo mucho dinero para ir a consultarlo. Dice, ¿cómo? No, dice, es que la fuente de los ingresos de los rabinos es la consulta. Uno va, le hace una pregunta, te hacen una interpretación y les pagas por eso. Dice, esa es su fuente de ingresos. Y cada grupo tiene su fuente, ¿no? O sea, hay gente que se escandaliza al saber que los pastores tenemos sueldos, ¿no? Y quieren tratarnos como asalariados, ¿no? Los curas también tienen sueldo, pero ellos sí le meten la mano a la folía. Sí, o sea, la verdad. O sea, no hay un control tan estricto, entonces el cura le puede meter la mano sin, digo yo, el pastor que también hace lo mismo, ¿no? Pero normalmente lo ideal es que haya una estructura que funcione independientemente del pastor. El día que yo me vaya, la iglesia debe seguir igual o mejor. ¿Por qué? Porque hay una estructura que es bíblica, hay un orden bíblico que permite que la administración garantice la continuidad del ministerio, ¿no? Los pastores vamos de paso. Más bien, quien tiene más peso de responsabilidad en esto son los diáconos. Pues son los responsables de guardar a la iglesia cuando no hay pastor. Y aunque lo haya, pues es un apoyo para el pastor también. Bueno, dice el texto que llevaron al Señor Jesús a la casa del suegro del sumo sacerdote. Hay un comentarista bíblico relativamente popular que se llamaba, ya murió, William Barclay. Era escocés, si mal no recuerdo, y Barclay hace un señalamiento muy agudo. Dice,
¿por qué no lo llevaron a ver al sumo sacerdote? De entrada, hermanos, juzgar a alguien de noche era algo irregular. Estaba prohibido en la Mishnah. No se podía juzgar a una persona de noche. Se tenía que hacer de día y el acusado tenía derecho a defensores, cosa que aquí no se aplicó. ¿Por qué lo llevan entonces a casa del suegro del sumo sacerdote? Porque era la mano que movía, que mecía la cuna, la mano que mecía la cuna. Los negocios del templo que el Señor Jesús echó eran negocios de él. Y entonces, el primero que quiere ver al que se metió en sus negocios, pues obviamente es el suegro del sumo sacerdote. Hermanos, era una clase en donde los sacerdotes se repartían. Digo, no estamos lejos de eso. Al ayatolá que acaban de nombrar era el hijo del que mataron. Y hay analistas que dicen, eso no es ninguna buena señal, porque ¿qué va a querer el nuevo ayatolá? Venganza. Dice, ya no va a ser objetivo, se va a querer venganza, va a querer vengar la muerte de su padre. Dicen, a lo mejor no fue la mejor idea, porque él está involucrado emocionalmente y puede llevar a Irán a su destrucción. Es una situación terrible, ¿no? Bueno, sucede ahora, sucede en el tiempo de la Biblia. Sumado al hecho de que el sacerdocio te venía por nacimiento. O sea, había una clase sacerdotal que todos eran parientes. Y el sumo sacerdocio era un negocio familiar. Ahora, creo que déjenme acuerdo, Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, quien dice, los fariseos eran cordiales en su trato entre sí y cultivaban relaciones armoniosas con la sociedad. Los saduceos eran más bien salvajes en su trato, dice, tanto entre sí como con los extraños. O sea, era gente muy arrogante. ¿Por qué, hermanos, Dios prohibió que la casta sacerdotal fuera terrateniente? ¿Perdón? Sí, o sea, iba a pasar lo que pasó en México en el siglo XIX. Los sacerdotes tenían el poder religioso y el poder económico del país. Eran los prestamistas. Y ahí ya no tenían problemas de cobrar intereses. O sea, contradiciendo su propia doctrina. Entonces, era la clase que controlaba religiosamente y económicamente. Y yo le preguntaba una vez a la hermana Ingrid, ¿por qué en Colombia es así? Y dice, porque nosotros no tuvimos un Benito Juárez. De hecho, curiosamente, nuestro acta de matrimonio registrada allá, te lo registra bien. Te dice, ¿es matrimonio civil o religioso? Sí. Lo marcaron religioso y esto no me lo van a aceptar en allá. No sé si te lo van a aceptar porque está inscrito en el registro civil. Sí. No te puedo poner civil. Aquí es legal. No te puedo poner civil porque fue religioso. Sí. No hay manera de hacerte el civil porque ya es religioso. Sí, aquí es legal. Entonces, las leyes de México deben respetar la legalidad de Colombia. Sí, con la postilla. Sí, o sea, hasta el presente. En México, desde hace más de 100 años, se separó Iglesia y Estado. Y siempre han querido recobrar eso. Ahora, hay un historiador francés, Jean Meyer, si mal no recuerdo, que vive en México. Y él escribe un libro sobre historia del cristianismo en México, algo así se llama, si mal no recuerdo.
Y dice, ¿por qué la Iglesia Católica reclama autoridad sobre el gobierno civil? Por una razón muy simple. Fue la corona española, avalada por el Vaticano, la que autorizó la conquista y colonización de América. Entonces, la autorización vino de allá. Fue lo que legitimó, a los indios no les preguntaron si estaban de acuerdo o no. Llegaban, plantaban su cruz y decían que a partir de ahí tenían que someterse al rey de España, pero lo decían en español. Y los indígenas, ¿estos qué show tienen aquí? ¿Qué están haciendo? Después se dieron cuenta de qué se trataba el show, ¿no? Pero la idea era, la Iglesia autorizó a la corona española la conquista y colonización de territorios. Cuando las naciones americanas se independizan, ahora los gobiernos republicanos tienen la misma deuda con el Vaticano. El Vaticano los legitima. Hasta que surgió Juárez y dijo, no, ¿cuál legitimación? Y separó la Iglesia y el Estado, pero siguen peleando por eso. O sea, nunca van a renunciar. John L. Mackenzie, el comentarista del que hablaba hace un momento, decía, ¿cómo entiende la Iglesia Católica ir y hacer discípulos enseñándoles? Dice, entiende el magisterio de una manera diferente a la que lo entiende el resto del mundo. Normalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe haber voluntad de las dos partes, de la parte que enseña y de la parte que aprende. Dice, pero la Iglesia Católica dice, el magisterio de la Iglesia consiste en el deber de la Iglesia de enseñar a la humanidad y la obligación de la humanidad de obedecer, salvo los casos de ignorancia de buena fe. ¿Qué es ignorancia de buena fe? ¿Cuántos nacieron evangélicos aquí? De los que estamos aquí. ¿Nadie? Mi hermano Ramón, mi hermano Javier. Pues a los 5 años. A los 5 años. Yo, pero de todos modos me mandaron a catecismo. Ok. Bueno, en su caso, hermanos. Mi papá era cristiano y mi mamá todavía iba a la iglesia. Pero aquí me presentaron y luego ya me decían, ¿no la viste el catecismo? No, pues yo también te digo. Me presentaron y luego me bautizaron. No, a mi padre Ramón vino y le dijo a la hermana de mira, ya está el templo. Y ya la dejó allí y él se salió. Bueno, esos serían los casos de ignorancia de buena fe. Es decir, pobrecitos, no nacieron en el catolicismo, pues es ignorancia de buena fe. En el caso de los que sí venimos del catolicismo, es apostasía. Es apostasía. Pero fíjense ustedes las palabras que usan. El deber de la Iglesia es enseñar y la obligación de la humanidad de escuchar, obedecer, salvo en los casos de ignorancia de buena fe. Nació judío, pues tuvo la desgracia. Nació protestante, musulmán, pues no conoce la verdad. Pero si nace católico, no puede pretextar ignorancia. Imagínense Guadalupe. Sí. 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 ¿Y qué tan común es en Colombia, no? Sí, no. Yo solo conocí uno. Sí. Bueno, entonces, decimos todo esto en función del texto, volviendo al texto que nos ocupa. Al Señor Jesús se le lleva a la casa del suegro sumo sacerdote porque quiere ajustar cuentas con el que se metió en sus negocios. Todo el proceso es irregular. Miren, la Mishnah tiene un capítulo que se llama Sanedrín y habla de todos los procesos legales, incluida la pena de muerte. Claro, dice algo importante. En el año tal, y no recuerdo ahorita, dice, Roma le quitó a Israel la jus gladis, la ley de la espada, es decir, la pena de muerte. A partir de allí, los tribunales judíos podían condenar a una persona
y el tribunal romano podía ratificar la condena solo en salvo de que en el caso de que fuera algo equiparable en el derecho romano. Para Pilatos, el que Jesús fuera el Mesías no era ningún problema, pero sus acusadores sabían muy bien, dice que es rey de Israel, y nosotros no tenemos, fíjense lo que dijeron los judíos, no tenemos otro rey que César, contradiciendo su propia fe. Sí, su propia fe, porque por ejemplo los celotes tenían una constitución de 3 artículos: no hay más rey que Dios, no hay más impuesto que el de César, que el del templo, y no hay más ley que la de Moisés. Entonces, pasando sobre su propia declaración de fe, dijeron: nuestro único rey es el César, cuando ellos sabían el rey de Israel es Dios y su representante el rey Mesías. Entonces van y acusan al Señor Jesús de sedición, y los romanos tienen que responder sí o sí. Pilatos quiso desviar el tema, mandó flagelar al Señor Jesús, y era un espectáculo dantesco, hermanos. La película La crucifixión, ¿de quién es? ¿De Mel Gibson? No recuerdo quién es. Sí, La pasión de Cristo. Es una representación bien gráfica de cómo eran los procedimientos. El látigo arrancaba pedazos de carne, tenía puntas de metal o de hueso, y entonces cada golpe se traía jirones de carne. Era una situación terrible. Eran varios. Sí. Como varios hilos y todos los huesos y todo. Sí. Entonces, un solo golpe. Por eso estaba reglamentado cuántos golpes se podía dar. Cuando a alguien se le azotaba con varas, decían: debe ser 40 azotes menos 1, porque 40 es muy salvaje, pero 39 no. Entonces, o sea, ya, si te dieron 39, el 41 no lo vas a sentir. Recuerdo cuando era soltero, conocí a un hermano que tocaba el piano en la iglesia, Sergio Eber, montañés, quien no había hecho el servicio social cuando le tocaba y tuvo que ir a hacerlo a Monterrey en el cuartel 6 meses para que le dieran su cartilla. Y dice, y había cuates en esa camada que eran bien marihuanos, bien viciosos. Dice, en cuanto podían se ponían a fumar marihuana. Dice, y un día los cacharon en el cuartel fumando marihuana y les dijeron: hay 2 opciones, el castigo físico está prohibido, entonces nada más hay 2 opciones: o te vas sin tu cartilla o te quedas, pero te aplicamos castigo físico. No, pues castigo físico. Y mi hermano Ramón sabe eso. Dice, no te dicen cuándo te lo van a dar. Dice, llega el momento en que fulano, sultano, mengano se están bañando así mojaditos, tráiganse. ¿Cómo es eso, hermano Ramón? No, así como dice, ahora inesperada, te dan tus tablazos. Sí. Hubo un, ¿cómo se llama? De caballería, que no le aguanté los 3 tablazos. Pero pasaron 2 primero, y ya cuando me tocó a mí, no, pues una vez demos los 3. No, sí, yo no veía cómo se revolcaba a nosotros, y cuando me dio 2, ya al segundo me paré y dije, no, ya mejor llevamos con mi general y ya. Sí. No, dije, mejor te espero mañana para que te dé el otro. No, ya no veo. Sí. Hermanos, se les marca el verdugón así. O sea, la sangre molida así, dibuja la cama. Y dice Sergio, y no se les quitó el marihuana. Dice, ya, después ya no les pegaban, ya, o sea, ya no tiene remedio. Ya no entiende, ya le dieron y a la otra semana le volvieron a dar, ya no tiene caso.
en el caso de la Pasión de Cristo fue algo brutal. O sea, la película es muy gráfica. Es muy difícil que yo llore, hermanos. Pues, y cuando fui a ver la película no me aguanté. Aparte de la tabla traía sus para agarrar la carne, Claro. como clavo, como Sí, tachuelas, así, pero con Sí, anzuelos, sí. te pegaban y te arrancaban la carne. Sí. Y un tablazo, pues no Nada hay más se nada te que mata, ver. ¿no? Sí. No, era Pero imagínense, si yo no aguanté 3 tablazos, imagínense Cristo. Sí. Sin decir nada, sin decir Les nada. hablaban, a ver, así mojaditos, vénganse para acá. Ahí van. No, sí, dicen, no, es terrible. En el caso del Señor era la flagelación, la angustia de la separación del Padre, la burla, fue un proceso totalmente irregular. Y hay comentaristas bíblicos que dicen, no, pero es que esto no se hacía. Bueno, es que en aquel tiempo como ahora, la justicia puede administrarse a discreción. Y generalmente la justicia no está en las mejores manos posibles. Generalmente hay intereses. Vaya, en el tiempo del profeta Amós, cuando uno ve el mensaje de Amós, ve que Dios va rodeando el territorio de Israel, juzgando a las naciones que oprimieron a Israel. Pero cuando llega al reino de Judá, al reino del sur, Amós estaba predicando en el norte, los del norte ya la ven cerquita. No, pero sí se lo merecen. Y luego es contra Israel. El pecado de las naciones es haber oprimido a Israel. El pecado de Israel es oprimir al pobre, al huérfano, a la viuda. Las naciones pecaron contra Israel, Israel pecó contra mí, pecó contra Dios. Y dice, incluso, vendieron al pobre por un par de sandalias. ¿Cuánto cuestan un par de sandalias? O sea, aunque sea de lujo, ¿cuánto cuestan? O sea, un juez se vendía por unos zapatos. De donde es claro por qué la ley de Moisés decía que no pusieran jueces amantes del cohecho, del dinero, porque el dinero y el cohecho, dice, ciegan, nublan la vista de los sabios. O sea, cuando hay intereses económicos, pues obviamente, hermanos, se administra la ley a discreción. ¿Qué pasó en el proceso del Señor Jesús? Fue totalmente irregular. No tuvo defensores, lo juzgaron de noche, cosa que no se podía hacer. Y lo condenaron a muerte de noche, cosa que no se podía hacer. La práctica judía decía, una vez que han analizado toda la evidencia, debe haber un día de por medio para que los jueces reflexionen y no dicten la sentencia cansados ese día. Ya descansaron, al otro día piensan. La otra, entre el tribunal y el cadalso, lugar donde se ejecutaba la pena de muerte, había un hombre montado a caballo a la puerta del tribunal. Por si se encontraba alguna evidencia que invalidara la pena de muerte, el hombre debía correr en el caballo y decir: se anula la pena de muerte. ¿Dónde se hizo eso en el caso del Señor Jesús? No se hizo. ¿Por qué? Porque la decisión ya estaba tomada. Ahora sí, como decía García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada. ¿Qué dice el sumo sacerdote? Conviene que un hombre muera y no que la nación perezca. Y ya, o sea, en los círculos del poder no se firma una orden ni se hace una llamada, se hace una sugerencia. Convendría que este amigo cierre la boca. Es un sapo. Y ya los que están abajo saben lo que van a hacer con él. Así de sencillo. Y es lo que pasa en el caso del Señor Jesús. Leon Morris analiza todas las objeciones que se han hecho históricamente al proceso de Cristo, pero al final de cuentas es un proceso amañado desde el principio. O sea, antes de que lo detuvieran ya estaba sentenciado. No importaba lo que dijera, no importaba. Y Pilato lo sabía, porque quería librarlo.
Y dice en los relatos sinópticos que su mujer le advertía, no tengas que ver con este justo. Dice la tradición que se llamaba Prócula, y que después se convirtió, dice la tradición, ¿no? Digo, no me extrañaría. Pero lo cierto es que ella le advirtió también. Y los romanos creían en dioses, en semidioses, entonces Pilatos tenía miedo. Pero decidió entre lo justo y lo conveniente. Dijo, es justo, pero no quiero una sedición. Ya Pilatos había pasado por dos. La primera fue cuando entró a Jerusalén y llevaba los lábaros en alto. ¿Qué eran los lábaros? Estandartes, y especialmente había una lanza donde venía la figura del César, el nombre de la legión, la figura de algún dios. Entonces, cuando llega Pilatos con los lábaros en alto, y los ancianos de Israel salen de la ciudad y le ruegan que no entre con los lábaros, y él se dispone a entrar, y cuando llegan a la puerta de la ciudad, los ancianos se arrodillan, se descubren el cuello y le dicen, está bien, si vas a entrar así, vas a pasar sobre nosotros. Y le dicen, nos vas a tener que matar. Y él sabe, no puedo empezar mi administración así. 1-0, entonces no empezaba el partido. La segunda fue cuando había problemas de abasto de agua, de lo que habla Lucas 18. Y aquellos 70 sobre los que cayó la torre eran más culpables que los otros. ¿De qué está hablando Lucas? Se construyó el acueducto, se construían primero las torres, las patas, y luego el arco por el que iba a sostener el conducto del agua, como los arcos de aquí de Querétaro. Pero una torre se derrumbó y mató a varias personas. Y entonces la gente decía, a ver, Pilatos sacó dinero del templo para construir una obra civil, no se lo robó, era una obra para el bien público, pero era del tesoro. Y entonces los asalariados que reciban su sueldo del tesoro robado, pues se murieron porque Dios los juzgó. Y Cristo dice no es así, no tiene que ser así. Otro incidente fue que algunos galileos llevaban sacrificios, Pilato los masacró, o sea, ya tenía un historial de sangre. Y cuando le dicen, si no lo condenas, eres enemigo de César, pues escogió lo conveniente sobre lo justo. Pero lo cierto es que esto estaba decidido también, incluso antes de que el sumo sacerdote lo dijera. ¿Quién lo decidió, hermano Javier? Pues el Señor. El Padre. Estaba escrito en su palabra. El Padre. ¿Cuál era la sentencia por blasfemia? Apedreamiento. Lapidación, sí. ¿Por qué lo mataron en la cruz? Porque estaba escrito, horadaron mis pies y mis manos, ¿no? Y Cristo mismo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era una forma de ejecución romana, muy cruel, pero estaba escrito. Al final, cuando cuelgan al Señor en el madero, los sumos sacerdotes están felices porque se deshicieron del problema. Pero de pronto, lo que él hacía, ahora lo están haciendo sus discípulos. Están sanando enfermos, están resucitando muertos, ¿qué haces? Es una pesadilla, ¿no? Lo matamos para deshacernos de él y ahora no lo podemos terminar. Dice Michael Green, un historiador evangélico, escribió un libro que está en PDF, se llama Historia del Cristianismo, y es una obra monumental. Usted puede descargar el PDF gratuito, y dice los judíos decidieron que había que acabar con el cristianismo.
Dice, pero eso era su problema. Dice, era imposible acabar con los cristianos. Entre más matabas, más salían. Dijo, ¿quién fue? El historiador eclesiástico Eusebio, decía, la sangre de los mártires fertilizaba el campo. Y hermanos, es cierto. ¿Saben ustedes? Los estados donde más sangre evangélica se ha derramado en México son Oaxaca y Chiapas, que casualmente son los estados más evangélicos ahora del país. Es donde hay más cristianos ahora. ¿Qué pasó? El martirio produce un impacto brutal en la gente. Comentábamos lo del hermano Dilón, ¿no? Que estaba predicando en su carpa, llega alguien, agarra un ladrillo y ¡paz! Directo a la frente. Le partió la frente y es una zona muy vascularizada. Así es que el hermano estaba, como dicen en la competencia, como Santo Cristo, ¿no? Estaba bañado en sangre. Se agacha, recoge el ladrillo. ¿Quién me lo aventó? Yo. Pues va y le regresa su ladrillo, si lo quiere usar otra vez. Lo abraza, le da un beso y sigue predicando así, bañado en sangre. A los 8 días ese tipo estaba en la iglesia. ¿Por qué? Eso no pasa, o sea, le tiré el ladrillazo y me lo regresó y me dio un abrazo y un beso. O sea, yo creo que el mundo de este hombre se volvió patas para arriba. Y imagine usted la obra del Espíritu Santo. Llevarlo al arrepentimiento, dice, a los 8 días estaba tocando con el grupo Alabanza, la guitarra. ¿Qué pasó? Tiene ese impacto el martillo. Y por eso Chiapas y Oaxaca, que eran los lugares menos receptivos, ahora son los estados más evangélicos del país. Entonces, los judíos quisieron acabar con el cristianismo, se dieron cuenta, no puedes. Entre más matas, más crecen. Esto pasó en China en el 48, cuando se fundó la República Popular de China. Los cristianos eran enemigos ideológicos del régimen maoísta. Y entonces empezaron a exiliarlos a las zonas más remotas de China, al Gobi, a la frontera con Mongolia. Pero las autoridades chinas se dieron cuenta, si mueves a los cristianos para destruir a las iglesias, vas a multiplicar a las iglesias. Porque donde quiera que iban los cristianos predicaban el evangelio, fundaban nuevas iglesias, y el gobierno chino, después de varios años de ver eso, dijeron, no, ahora hay que hacerle al revés, ya no los muevan, porque si los cambias de lugar van a contagiar a los otros con su superstición, con el cristianismo, ¿no? Es una obra divina. Es que hay una gran diferencia del evangelio de cualquier otra religión, porque ¿qué religión va? Dice, no importa quién seas, de dónde vengas, qué hayas hecho. O sea, hay salvación para ti. Sí. Y lo interesante, todas las religiones del mundo, todas, tratan de construir un puente desde el hombre hacia Dios. En el cristianismo es Dios quien construye un puente hacia nosotros, y ese puente es Jesucristo. ¿Cómo construyen ese puente? Con buenas obras, mandamientos, prohibiciones, restricciones. A mí me da pena por 2 razones, ¿no? Cuando voy a la carnicería en este tiempo, y pues el miércoles está cerrado, el viernes está cerrado. ¿Por qué? Pues porque la dueña es católica, y como dijo Fox, y yo, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿yo qué culpa tengo? Yo todos tengo que comer, ¿no? Y me da pena por la ignorancia de la gente, ¿no? Que ahora ya la iglesia ha moderado su postura. Se dice que los enfermos sí pueden comer carne ahora. Pero no sé si usted sepa, hasta 1963 ningún católico del mundo podía comer carne en viernes, salvo los católicos que hablaran español. Ningún católico del mundo podía comer carne, salvo los católicos que hablaran español. ¿Por qué?
porque fue una concesión del Vaticano al rey de España. Y por eso los católicos en México podían comer carne todos los días, a excepción de la Semana Santa. Pero los católicos en Estados Unidos no podían comer carne porque no hablaban español. Cosas ridículas, hermanos. Cosas ridículas. Pero al final de cuentas es la expresión de lo mismo. Se construye el puente con prohibiciones, con mandamientos, con sistemas morales. Y en el cristianismo es Dios quien construyó el puente, y ese puente es su Hijo Jesucristo, por lo cual le damos gracias a Dios. Entonces, este proceso estuvo amañado, pero no escapó del control de Dios. El Padre había determinado que fuera así, que su Hijo tuviera que padecer para dar cumplimiento a todo lo que estaba escrito. Horadaron mis pies y mis manos. Habló de que le iban a abrir el costado, de que iba a ser escarnecido por los hombres, lo vistieron con un manto de púrpura, y a final de cuentas eran burros flautistas que estaban materializando la voluntad de Dios. Preguntas o comentarios hasta aquí. También dice la escritura, ¿no? Que Él hizo maldición por nosotros. Dice Sí. que maldito el que sea colgado en un madero. Sí, cumplió ahí la palabra. ¿Perdón? Cumplió ahí la palabra de Dios. Sí. Se cumplió la palabra de Dios. Sí, La la condena palabra sobre no- el Hijo sí. de Dios. La palabra no puede ser quebrantada. Y es curioso, ¿no? Cuando dice que la serpiente será levantada, es el mensaje con el que Spurgeon se convirtió, ¿no? Cuando está predicando ese predicador que ni era predicador, Sí, en una sí, iglesia sí. que ni era su iglesia de Spurgeon, y dice, y saca ese texto, dice, mirad a mí, y sed Sí. salvos todos los términos de la tierra. Dice el predicador, ¿qué tiene que hacer el pecador? Solo mirar. ¿Qué hizo el que estaba crucificado con Cristo? No podía hacer ninguna obra, solamente voltear y mirar a Cristo y fue salvo. Así de fácil, bueno, así de difícil es. De fácil y difícil, Fácil ¿no? y difícil. Porque los que venimos de la competencia estamos acostumbrados a pensar, o estábamos acostumbrados a pensar, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Y yo me acuerdo cuando empecé a escuchar el Evangelio, ese era mi conflicto. Es que ¿cómo que nada más por fe? Porque no entendía la naturaleza de la fe. Ustedes saben que muchas personas que se dicen creyentes realmente son fideístas. ¿Qué es el fideísmo? Fe en la fe. Fe en la fe. Creer que creer es bueno. Pero no es fe en la fe, es fe en Cristo. La fe no importa su tamaño, es donde la pones. Señor, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. O sea, no es fe en la fe. Uno piensa eso. Recién cuando yo llegué a Querétaro estaba buscando iglesia antes de llegar aquí. Hace como una semana antes o semana. Fui a la de semilla de mostaza. Ajá. Y la predicación creo que no del pastor, estaba ayudando con el pastor. Su predicación fue la fe. Pero era ni una sola vez en Cristo, era la fe, o sea, que tener lo que hacemos, hay que tener fe. Sí. Sí, es fideísmo. Sí. Es fideísmo, es fe en la fe. No, la fe no. La fe sí depende de dónde la ponemos. Decía uno de mis profesores en el seminario, decía, cuando yo era niño crecí en un lugar donde los ríos se congelan en invierno. Dice, y el municipio hace todos los días perforaciones para ver la profundidad del hielo. Y dice, cuando la capa de hielo es delgada, ponen un anuncio que no puedes patinar allí. Y dice, imagínese usted un hombre que ve un letrero que dice que la capa de hielo es de 1 metro, pero tiene miedo. Dice, y va temblando en 4 patas y cruza al otro lado. Dice, y luego llega alguien que ve un letrero que dice que el hielo es de 10 centímetros. Y dice, pero yo tengo toda la fe del mundo, y se mete a patinar en esa capa delgada de hielo y pum, se rompe para abajo. Y dice el hermano, ¿dónde estuvo la diferencia? ¿En la cantidad de fe o en la cantidad de hielo? Es decir, ¿de qué depende? ¿De cuánta fe tienes o de en dónde la pones?
Depende de dónde la ponemos. Hay mucha gente que tiene fe en los ídolos. O sea, fíjense. Un mejinte, Sí. un doctor o algo. Casi todo lo que Jorge pinta tiene que ver con la religiosidad popular. Porque dice, la gente busca una salida en lo sobrenatural. Dice, a veces es en el Malverde, a veces es en la Santa Muerte, a veces dice, hay miles de manifestaciones donde la gente busca encontrar una solución que solo está en Dios, solo está en Cristo. Dice, pero la gente en los contextos más violentos, más pobres, va a tener una forma de religiosidad en la que va a buscar ayuda, va a buscar salvación. El caso, hermano Raúl, del Gauchito Gil. Platíquenos quién es el Gauchito Gil. Era como, no sé si han visto la película de Robin Hood. Ajá. Bueno, algo parecido. Robaban a los ricos para dar a los marginados. Sí. Y se murió porque se hicieron santos. Es como la historia del déjeme acuerdo. Llega un ladrón y le dice, yo me dedico a robar a los ricos para dar a los pobres, pero no tengo nada que me robes, soy pobre. Bueno, ya le da riquezas el ladrón y dice el pobre, soy rico, y vuelve otra vez, yo soy fulano tal que le roba a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Sí, o sea, la necesidad de Dios, ¿por qué es eso? Busca una salida en su ignorancia, en sus tinieblas en las que viva, va a buscar una salida. Pero a final de cuentas es la expresión de lo que dijo Agustín de Hipona. Dijo San Agustín, fuimos hechos por ti y no descansaremos hasta que estemos en ti. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, es que el hombre tiene en su corazón un hueco que tiene la forma de Dios. Y mientras no encuentre a Dios, el hombre va a buscar satisfacer ese vacío: sexo, alcohol, drogas, poder, qué sé yo, soberbia, qué sé yo. Hasta que Dios no llene ese vacío, el hombre no va a poder descansar. Es la gran diferencia. Entonces sí, o sea, lo maravilloso de este relato, hermanos, es que efectivamente el proceso del Señor Jesucristo estuvo viciado desde el origen. Pero Dios había determinado que fuera así para nuestra salvación. Tenía que ser desdeñado y despreciado entre los hombres. Hay discusiones, por ejemplo, respecto al aspecto de Cristo, que si usted se fija, sintomáticamente la Biblia nunca menciona. Describe la belleza de David, describe la belleza de Moisés, describe la belleza de mujeres como Ruth la Moabita, pero no del Mesías. Y hay quien dice, tal vez no era muy agraciado incluso físicamente, porque el profeta dijo, desdeñado y despreciado entre los hombres. Yo no sé si alcance a lo físico eso. Lo cierto es que no tenía atractivo para los poderosos. Pero hubo gente que pudo ver su divinidad detrás del velo de su humanidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hubo gente que sí pudo verlo, mientras que la mayoría no, y sigue sucediendo lo mismo en el presente. Sí, hermano. Yo creo que el Señor se da a conocer ante toda la humanidad, pero hay gente que sí le acepta y lo reconoce como su rey, como su salvador. Sí, sí. Pero la mayoría de gente no quiere dejar de ser lo que es, no lo acepta. Desde el principio ha sido así, o sea, y hasta ahorita en la actualidad. Hay muchas personas que, o sea, Juan lo reconoció porque él quiso aceptar
pues el mandato no es o sea, someterse al señorío del Señor, a lo que él predicaba. Pero la mayoría de la gente no quiere aceptarle porque tiene que dejar de lado por eso en el arresto, pues todos los líderes, todos los poderosos, religiosos y eso, estaban temerosos a que él les quitara ese poder y ya no pudieran ejercerlo y seguir pues enriqueciéndose, robando, teniendo el control del prestigio, el poder, sí. Entonces, pero Cristo desde el principio que se da a conocer y hasta ahorita en la actualidad, Él viene a nuestras vidas y se presenta tal y como es y depende de quién quiere. Fíjense, eso sucede hasta el presente. En la historia del protestantismo en España se habla de un cardenal que se convirtió, pero las fuentes católicas nunca mencionan eso. ¿Por qué? Porque si un cardenal se convierte, o sea, ya nadie está seguro. Y está documentado en fuentes no católicas. Dice, ese cardenal que se convirtió, lo encerraron en un lugar hasta que murió, pero ¿qué haces con un cardenal que se hizo protestante? O sea, si un sacerdote, un simple sacerdote se convierte y es un escándalo. Los sacerdotes que se convirtieron en Querétaro tuvieron que irse de Querétaro. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene una institución que se llama los Caballeros de Colón. Y los Caballeros de Colón, ¿cuál es su trabajo, hermano Javier? Ay, tenemos un caballero de Colón ahí en la casa. ¿Sí? Sí, son tremendos. Sí. ¿En la colonia o? Sí, en la colonia. Sí, es gente... Tienen o sea, el bajo mundo de la iglesia. Matones. Sí, matones, sí. Por eso también yo creo que tenemos que tener cuidado, ¿no, pastor? Cuando predicamos, bueno, la vez pasada que fuimos también a Zamorano, y siempre lo he comentado, pero a la señora le dije, nosotros no venimos hablando de ninguna religión. Lo que venimos es hablando de Cristo, por eso queremos que usted saque su Biblia para compartirle la palabra de Dios y con su Biblia usted lea qué dice la palabra de Dios, porque pues a veces también en la religiosidad también hay muchas cosas que no vienen de... Claro, mucha confusión, y cuando dicen, no, el mensaje es Cristo. Yo no le vengo a hablar de ninguna religión, yo le vengo a hablar de una relación con Cristo. Es lo que estamos hablando. Ya si ella me dice, o alguien me dice, oye, ¿y a qué iglesia vas? O ¿cómo es tu iglesia? Y quién es quien predique todo eso, ya no puedes, ahora sí, si quieren, cuando venga a Querétaro, lo invitamos a ver la iglesia. Claro que sí. Muy bien, preguntas o comentarios antes de terminar. ¿Alguna duda, algún comentario? Estamos hablando, introduciendo el asunto del proceso de Jesucristo. Leon Morris es muy detallado al ver todas las objeciones que se hacen históricamente, pero al final está determinado por Dios. Y el proceso fue irregular desde el principio. Era la crónica de una muerte anunciada y tenía que ser así. Tenía que ser un acto de injusticia para que la justicia de Dios se revelara en nosotros. Sí, hermano Fabio. Y no era porque el Imperio Romano, la alta casta, los escribas, fariseos, saduceos, herodianos, lo quisieran así, porque Cristo siempre lo dijo al principio de su ministerio: todavía no es mi hora, pero al final cuando dice ya ha llegado la hora. Sí. Y le dice al Padre, ¿no? Dice: Señor, Dios, ya ha llegado la hora en la que te voy a glorificar. Glorifica tú a mí para que los míos puedan ser glorificados también. Y eso nos lleva al pasaje de la pasión, ¿no? Donde Cristo dice: si es posible que pase de mí esta copa. Y a mí me impactó mucho el comentario de Bonhoeffer, quien dice: la copa pasa cuando te la tomas. Porque uno no se la quiere tomar, pero hay que hacerlo. O sea, está en la voluntad de Dios, pues hay que apurar la copa. Y pasa, efectivamente, porque Dios está en el control. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga. Seguimos la próxima semana. Hermano Javier, ¿nos puede despedir con una oración?
Vamos a ver. Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Padre, en tu nombre, Padre, agradecerte por tu Espíritu que nos da la sabiduría, la inteligencia. Te pedimos, Padre, que nos permitas llevar a la práctica, Señor, esto que hemos aprendido y poder compartirlo también. Te agradecemos por la vida de todos los hermanos, por la comida que nos acabas de dar, y te damos gracias por el pastor, y por la sabiduría que le das para que nos transmites, Señor, nosotros. Gracias te damos por todo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermano Rafa, gracias, La próxima semana le toca al hermano Javier. Ok. Me tiene que lucir. No, que lo mande. No importa que lo mande.